Ya. Aquí se ve la presentación completa, ¿verdad, mi hermano? Es la diapositiva la que se logra ver. Quiero asegurarme de eso. ¿O se ve otra cosa? Es la presentación, ¿verdad? No, sí se Sí, se ve, ve, sí se hermano. ve, Ah, ok. sí se Ya. ve. Sí. Porque a veces no se ve la presentación. Mm. Ya, pero ahora quiero asegurar. Ya. El Disculpe, profeta... hermano Pablo, no sé, ¿Sí? le iba a preguntar, ¿no se escucha el televisor de fondo en mi...? No, Ah, ya, ya, ya. no se escucha Sí, ahora. porque de repente se escucha y a algún hermano le incomoda, así que... Ahora está espectacular, hermano Boris. Si se escucha Ya, ruido, yo le aviso. ya, Muy bien. perfecto. El profeta Miqueas le correspondió dar un mensaje tanto a Israel como a Judá. No solamente va a estar limitado o enfocado a hablar de Israel. Oseas principalmente se enfoca para hablarle de Israel y hay algunas intervenciones también para referirse o describir la situación espiritual y la sentencia que viene sobre Judá. Miqueas habla a ambas naciones, tanto el reino del norte como el reino del sur. El tiempo en el cual él va a ejercer el ministerio, dice el profeta Miqueas, durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Esa es la época en que él le corresponde ejercer su profecía. El profeta Miqueas es rico en las imágenes, abunda los términos seleccionados para componer su obra. Se logra apreciar en él la, la dedicación, la reflexión y la planificación para escribir sus profecías. Todo lo que va él a señalar está muy bien elaborado, o pensado, reflexionado en lo que va a decir, las imágenes que va a emplear. Aquí él hace una invitación, el Señor, a todos los pueblos para presenciar la sentencia. En el verso 2 del verso 4, y todos los pueblos, está atenta a la tierra y cuánto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y vivirá a las alturas de la tierra. ¿Y qué más dice? Derritarán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Eso es lo que señala el profeta acerca de Dios. Dios saldrá, reúne a todos los pueblos, para que presencien todos los pueblos de la tierra el juicio que Dios va a dictar sobre, más abajo lo dice, en el verso 5, juzgará a Israel y también a Judá. Todo esto por la rebelión de Jacob, es decir, para referirse al reino del norte, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria, Samaria es la capital del reino del norte. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. La expresión que se utiliza para describir a Sion, para describir a Jerusalén, el monte, donde está asentado el templo de Jerusalén, los lugares altos. La expresión que va a utilizar el profeta es una especie de analogía o homologación de los lugares altos con Jerusalén. Lo que está diciendo el profeta es que la situación espiritual de Judá es tan lamentable que es muy similar a los montes altos de Samaria como o de Israel, como Betel, Dan, Berseba y otros lugares altos. Jerusalén, ahora donde está el templo de Dios, el lugar santísimo, por el hecho de los judíos estar participando de una manera pagana, son como lugares idolátricos. Eso es lo que está diciendo el profeta para describir a Israel y a Judá, a Jerusalén acá. ¿Por qué invita a todos los pueblos a presenciar el juicio de Dios sobre Israel? Y Judá se registra por todos los pecados. Aquí se mencionan los pecados. Hay en rebelión y la idolatría. Probablemente los cultos idolátricos que se ofrecen en Betel y en Dan. Estos son lugares altos donde se ofrecen sacrificios, Dan y Betel. Y, y Judá, por la infiltración de las prácticas del culto pagano,
son considerados el santuario de Jerusalén como si fuese pagano. La sentencia de Dios pareciera que estuviese ahora en un tribunal de justicia, donde hay invitados, todos los pueblos de la tierra son los invitados. Los condenados o los que se sientan en el sillón de los acusados es Israel y Judá. Y el juez, el que va a dictar la sentencia, es el mismo Dios, mismo Jehová. Esa es la imagen que presenta el profeta Miqueas para describir la destrucción que viene sobre Israel y Judá. El destino de Israel, ¿cuál será? Quedará como un montón de ruinas, y sus ídolos serán destruidos, lo describe el verso 7. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos los dones serán quemados en el fuego. Y asolaré todos sus ídolos porque de dones de ramera los juntó y dones de ramera volverán. Así comienza el discurso del profeta Miqueas en, en los primeros versículos bíblicos para introducirse en el mensaje que quiere transmitir. Es fuerte la imagen, ¿eh? No directamente al juicio. La escena, la primera escena es el juicio. No comienza de un modo amable, por decirlo de alguna manera, o amable o protocolar, sino inmediatamente. La primera imagen, la primera escena que presenta el profeta es la imagen de juicio. Es como abrir una novela, no hay una preparación previa, entra de golpe la imagen. Es como una película, entra de golpe. Y la primera escena que aparece es un tribunal de justicia, un juicio. Y ahí están el imputado, el acusador y el juez, y se decreta la sentencia inmediatamente. Hasta el verso 7 encontramos esa imagen de un juicio que se va a ejecutar sobre el pueblo de Israel y también sobre Judá. El juicio a Judá lo describe el verso 8 al verso 16. Son ricas las imágenes que se encuentran aquí. Vamos a analizarlo. Por favor, hermana Belén, vamos a leer el verso 8 al verso 16, por favor. Ocho y nueve, ¿cierto? Del 8 al verso 16, por favor, hermana Belén. Ya. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán. No sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelan ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate para los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Perfecto, muchas gracias, hermana Belén. En esta sección, del verso 8 al verso 16, Miqueas presiente la amenaza inminente del rey asirio. Este rey asirio que viene contra el pueblo de Dios es Sennacherib. Viene contra Jerusalén. Cuando la invasión ha llegado al mismo pueblo del profeta Moreset Gad, Jerusalén puede temerse lo peor. Lo está describiendo de la perspectiva de Judá. Comienza a jugar el profeta Miqueas con una cantidad de términos, de lugares, pero los nombres de estos lugares sirven como vaticinio para indicarle el mal, la destrucción, el juicio que Dios va a traer sobre el pueblo, tanto de Judá como de Israel. ¿Qué dice el profeta acá? Menciona un lugar, el pueblo de Moreset Gad.
una de las primeras imágenes que emplea el profeta es andar desnudo y descalzo. Está aludiendo ahí a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 20, verso del 2 al verso 3, el profeta Isaías se le dice que debe andar descalzo y desnudo, desnudo del torso hacia arriba. No es una desnudez total, sino desde el torso hacia arriba. Eso es lo que indican los comentarios bíblicos. No es una desnudez total. Y descalzo. Pero el profeta Isaías, cuando tiene que andar desnudo y descalzo, es para vaticinar, anunciar el juicio que caerá de parte de Dios sobre los de Egipto y también sobre los de Etiopía, en manos de los asirios. Esa es la imagen de un cautivo. No está refiriéndose ni siquiera a Israel o a Judá, sino a Egipto y a los de Etiopía. Por lo tanto, esta imagen de andar descalzo y desnudo son simbólicos de luto y de dolor. No, no es que el profeta Miqueas ande desnudo, sino que lo está evocando para referirse al dolor y al luto que debe sufrir el pueblo de Dios sobre Israel y sobre Judá. También se presentan otras imágenes. En este verso del 8 al 16, el chacal y el pollo de avestruz. Se habla acerca del chacal y de este pollo de avestruz. Haré aullido como de Disculpe, chacal profe, ¿estamos en y lamento. el, ¿Sí? estamos en el capítulo uno o el Sí, 2? ahí estamos, en el capítulo 1. Estamos en el 1, bien. capítulo 1 todavía. Del verso 8 al verso 16 del capítulo 1. En el verso 8, aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacal y lamento como de avestruces. Ya, esa es la otra imagen que emplea el profeta. La primera, andar descalzo y desnudo, símbolo de luto y de dolor. Los segundos, chacal y el pollo de avestruz, son figuras poéticas. ¿Qué es lo que quiere expresar con estos aullidos de chacales y lamento como avestruces? Los chacales, bueno, yo no he escuchado hablar de aullar un chacal, pero me imagino que debe ser igual que un perro, ¿no? No sé si ustedes en internet, hermanos, han escuchado el aullido de los chacales, pero debe ser como los perros o como los lobos. El- pero esa es la imagen. Si es como un perro, por ejemplo, cuando está triste, ya todos han escuchado un perro que lamenta. Bueno, esa es la imagen que presenta acá el profeta Miqueas. Va a aullar como de chacales, aullido como de chacal y lamento como de maestros. Pero ¿qué quiere expresar con estas dos imágenes del profeta Miqueas? Son figuras poéticas para referirse a una gran desolación. Es una forma poética, pero lo que quiere connotar, lo que quiere significar el profeta Miqueas con estas dos imágenes es que el, el Señor traerá destrucción y una gran desolación sobre su pueblo. Estas dos figuras se encuentran en Isaías también en el profeta, perdón, en el libro de Job. Se menciona un lugar, Gat, es una de las ciudades filisteas, Ay, eso no yo todavía. cuyos moradores serán considerados enemigos de Israel. Por eso le dice el profeta con respecto a Gat, ni lloréis mucho, no lo digáis en Gat, es decir, no se lo digan a los enemigos del pueblo de Dios, es decir, a una de las ciudades filisteas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que no deben decírselo la desolación, el luto y el dolor, el lamento que cae sobre el pueblo de Israel a los filisteos, que son enemigos del pueblo de Dios? ¿Cuál será la razón? No le digan su destrucción a sus enemigos, y acá a los filisteos, ¿La destrucción de quién? ¿De los filisteos o del pueblo de Israel? del pueblo de Israel. La destrucción viene sobre el pueblo de Israel y sobre Judá. No se lo digan cuando venga la desolación, el luto y el dolor, la destrucción, no se lo digan a Gad, es decir, a sus enemigos, a los filisteos, porque Gad es una de las principales ciudades filisteas. Eh, como enemigos
que podrían haber aprovechado de la desolación para el robo, las muertes y todo. Lo más probable es que esa sea la razón, porque hay otros profetas que más adelante también lo van a mencionar, ¿eh? Viene sobre los enemigos del pueblo de Dios, sobre Edom, Moab, lo de los filisteos, los moabitas, edomitas. Viene el juicio de Dios también sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando huían ellos de la derrota militar y huían porque eran sobrevivientes de los asirios, ellos los tomaron y los vendieron como esclavos y a otros los mataron. No le dieron protección, sino que abusaron de ellos, los sometieron, los destruyeron más todavía, los remataron después que estaban destruidos por los asirios. ¿Quiénes hicieron eso? Disculpe. Los edomitas, los moabitas, eh, no recuerdo bien si eran los filisteos también, me parece mucho que sí. Y viene el juicio de Dios sobre ellos también. Por esa razón, porque cuando vino la calamidad sobre el pueblo de Israel, ellos se ensañaron con los cautivos, lo tomaron presos, lo vendieron como esclavos, lo esclavizaron y a otros los mataron. Por esa razón viene el juicio también sobre las otras ciudades, otros pueblos cercanos al pueblo de Israel. Lo más probable es que acá, por esa razón le dice, no le digan a Gad, que es una de las ciudades filisteas, enemigo del pueblo de Dios, por esa razón, lo más probable es que sea, por esa razón. ¿Qué otro nombre se utiliza esta sección? El verso 10, Bet Leafra. ¿Qué significa el término Bet Leafra? Y quiere connotar esa expresión. El lugar no se ha logrado identificar dónde queda, pero significa casa de polvo o casa del polvo. ¿Por qué el Señor utiliza esta ciudad para describir la destrucción que viene sobre su propio pueblo? Acá nos dice el pasaje bíblico, después de decir, no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet Leafra. ¿Por qué utiliza esta expresión? Revuélcate en el polvo de Bet Leafra. El nombre de la ciudad significa casa del polvo, eso es lo que significa. Pero ¿qué quiere connotar o expresar el profeta cuando utiliza a esta ciudad? Como vaticinio de lo que va a ocurrirle al pueblo de Israel. Bueno, podría ser que Israel, la ruina será, o sea, con la ruina que va a venir sobre Israel va a quedar Chapul, Jerusalén. ¿Qué le parece la imagen? La imagen muy fuerte. Todos los nombres que está utilizando el profeta en estas imágenes de andar desnudo, del chacal, del aullido del chacal, los cuellos de avestruces, la ciudad de Gad, que son los enemigos del pueblo de Israel, y ahora Bet Leafra, que significa casa del polvo, quieren comunicar, informar al pueblo de Israel lo que le va a suceder. Es decir, vendrán los asirios y acabarán destruyendo todas las ciudades, la volverán polvo. Miren la imagen, es estremecedora la imagen que emplea el profeta Miqueas para indicarle la futura y pronta destrucción de los israelitas por mano de los asirios. ¿Qué más? Aparece otra imagen después en el verso 12, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Ahora se menciona otro lugar, que es Marot. Significa este término amargura. ¿Por qué creen ustedes que el profeta Miqueas escoge esta ciudad para vaticinar la destrucción del pueblo de Israel? Marot significa amargura. ¿Cuál puede ser la razón? ¿O lo que quiere Bueno, connotar? bueno, yo creo que va a ser amarga el juicio que va a venir sobre la ciudad. Van a tragar amargura con el juicio que le va a venir de la destrucción. Así lo comprendieron también los israelitas cuando están escuchando la predicación del profeta Miqueas.
juega mucho con las palabras. Cada ciudad tiene un nombre, pero ese nombre le sirve para vaticinar, para ilustrar el juicio que viene sobre el pueblo de Dios. Acá es Marot, amargura, porque así sentirán ellos cuando venga el juicio de Dios, una terrible amargura. Después menciona otra ciudad. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra ciudad aparece aquí? El Laquis, menciona la ciudad de Laquis. Uncid al carro bestia veloz, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros hallaron la rebelión de Israel. Se menciona esta ciudad de Laquis. Algunos intérpretes, quizá ustedes leyendo el pasaje bíblico ya logren distinguir a qué podría referirse, o qué quiere indicar, ilustrar o vaticinar el profeta Miqueas, aludiendo a esta ciudad de Laquis. ¿Cuál era la característica de este pueblo? O lo que se destacaban. Por ejemplo, Aquí dice, sí, disculpe, adelante, eh, profesor. bueno, los habitantes de esta ciudad eran muy confiados en sus caballos, en sus carros. Por ahí está, ¿no? Eso es. Ya, Eso es. Cada una de las ciudades se destaca por diversas actividades. ya. A ver qué actividades son la sector de Osorno, tiene que ver con la ganadería. Eh, Otros sectores, hermanos, me pueden ayudar, ¿de qué se caracterizan los otros sectores? Parece que el Biobío, esa región se caracteriza no por la agricultura o la ganadería, sino que se destaca más por las empresas forestales. No sé si estoy equivocado, si alguien viene por allá. Y acá en Puerto Montt, ¿cuál es lo más típico de acá de Puerto Montt? La actividad más típica. ¿Las pesqueras? ¿Las La pesqueras pesquera puede ser o parece, no? ¿eh? Muy bien. Ahí está. Algunos son de la ganadería, otros son de la agricultura, otros de la pescadería, otros de las forestales, y así. En el norte, en el norte ya se sabe que la gente aquí va a trabajar allá en el norte, la minería. Y aquí Laquis también tiene se destaca por las actividades o por lo que más se caracteriza, que es la confianza. Tienen carros de guerra, bestias veloces, caballos y carros de combate para pelear. Tienen mucha confianza ellos. Pero ¿qué es lo que le quiere expresar el profeta Miqueas con aludir a esta ciudad de Laquis? No le servirá de nada tener tantos caballos y carros de guerra. Serán inútiles frente al invasor, es decir, a los asirios, porque los asirios son el instrumento que Dios está utilizando para castigar a su pueblo Israel. Por eso estos carros de guerra son insignificantes para el instrumento que Dios está utilizando. Ahora sus siervos no son los israelitas, y los israelitas son los paganos. Los siervos de Dios ahora, a estas alturas, son los asirios. Claro, los asirios no saben que Dios lo está utilizando. Son otras las intenciones de los asirios. Pero Dios utiliza esas intenciones para acabar y destruir y extirpar a Israel del norte para que no contamine a Judá del sur. Esa es la razón porque es eliminada este pueblo. Menciona otra ciudad después de Laquis, Moreset también, las casas de Axip. ¿Qué podría significar Axip? Una población cuyo nombre, tiene un nombre esta ciudad, una población cuyo nombre significa decepción y trampa. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el profeta Miqueas utiliza a esta ciudad de Axip para vaticinar e ilustrar la destrucción del pueblo de Israel? Sabiendo que Axip significa decepción o trampa. Bueno, puede ser que se aluda a lo que vimos anterior, o sea, como el pueblo de Israel está tan confiado en sus caballos, en su hombre, y bueno, con el juicio que le va a traer Dios por los asirios, se van a decepcionar de sus caballos, de su artillería que tenían. Correcto. Muy bien, muy bien. Lo entienden muy bien los lectores originales de esta porción de Miqueas, ¿no? Yo creo que no lo quieren escuchar a ninguno de los profetas.
o leer también, porque es muy desagradable, porque él es muy perspicaz, muy incisivo. El, el profeta es muy exquisito en cuanto a las imágenes que presenta y es muy poético también en redactar su profecía. Amós era un profeta más rudo, más tosco, más agresivo. Era un profeta que empleaba imágenes del campo, porque era un campesino, un agricultor, un ganadero. Pero el profeta Miqueas parecía que es una persona de biblioteca, es de libros, eh, está más educado, ha escogido y ha reflexionado y ha seleccionado las palabras para poder comunicar e informar. Por eso que tiene abunda las imágenes retóricas y poéticas. Por eso que selecciona los nombres de cada una de las ciudades para poder vaticinar la destrucción del pueblo de Dios. Eso no quiere decir que sea el mensaje de Miqueas. Es el mensaje de Dios, pero por medio de Miqueas. La Biblia es un compuesto divino-humano, un elemento divino y otra parte humana. Pero Dios escoge la vida de este hombre y dirige, encamina la vida de esta persona para que adquiera el vocabulario, adquiera el temperamento, la idiosincrasia, adquiera la técnica de escribir, adquiera estas habilidades poéticas, esta reflexión, conduce toda la vida para que al momento de utilizarlo y escribir el texto sagrado, quede registrado la palabra tal cual como Dios desea que quede registrado para la posteridad. Por eso que él emplea todos estos términos, porque tal cual como Dios quiere que quede registrado. Accede a una población cuyo nombre significa decepción o trampa. Caerán en la trampa, quedarán decepcionados de su confianza en los carros de guerra y en la caballería que tiene. También menciona otra ciudad, después de Axi. ¿Qué otra ciudad menciona? Aún os traeré de nuevo poseedor o moradores de Maresá. El nombre de esta ciudad se parece al verbo hebreo que significa conquista o apoderarse. Por eso acá dice, aún os traeré de nuevo poseedor o moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Duram. ¿Por qué el profeta emplea ahora esta otra ciudad, otro pueblo, Maresá, para indicar que el pueblo de Israel, la nación, el reino de Israel, serán conquistados y otros se apoderarán? Solo en esta sección que acabamos de leer, del verso 8 al verso 16, las imágenes son abundantes, son exquisitas, son seleccionadas, son refinadas, son muy bien pensadas para poder comunicar e informar el juicio de Dios, pero de una manera muy elegante y muy poética. La primera imagen es andar desnudo y descalzo, quiere decir que el pueblo de Israel andarán con luto y van a lamentar. La figura del chacal y del pollo, del avestruz, son figuras poéticas para describir la desolación, porque vendrá la desolación sobre el pueblo de Israel. No se lo digan a Gad, que uno de los enemigos del pueblo de Israel, que son los filisteos, una de las ciudades importantes de Filistea, se convertirán en polvo, porque la imagen que utiliza es Bet Leafra, y experimentarán la amargura del alma cuando sean conquistados. De nada les sirve utilizar carros de combate y tener una muy buena caballería, porque el juicio de Dios los sobrepasará y caerán en su trampa, serán decepcionados y vendrá el conquistador y se apoderará de todos ellos. Todo eso es lo que quiere expresar el profeta Miqueas solo en esta sección, del verso 8 al verso 9. Muy, muy poético el profeta cuando describe el, el castigo de Dios, el juicio de Dios. Bien, así termina el capítulo 1 de Miqueas. Ahora nos vamos al capítulo 2, por favor. Nuestros marcos, por favor. Estamos en el capítulo 2 vamos a dar lectura del verso 1 hasta, hasta el 13. Vamos a darle completo el capítulo. Amén. ¿Se escucha, no es cierto? Perfecto. Ya.
Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los profetas, a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Muchas gracias, amigo Rafa. Voy a enviar el link, hermano, porque hay un hermano que no le llegó el link. Bien, hacemos lectura, capítulo 2, al verso del 1 hasta el verso 13. El profeta en esta sección presenta y anuncia o enumera los juicios por los pecados. ¿Cuáles son estos pecados? El primer grupo, para los que planifican el mal, que reflexionan, piensan en hacer el mal, dedican mucho tiempo eh, en ver cómo hacer mal. Los que están en las cárceles y estafan por teléfono, esas personas sí que tienen bastante tiempo, suficiente tiempo para planificar cómo poder estafar. Pero no solamente los delincuentes que están en las cárceles, sino también otras personas que tienen eh, mayor conocimiento en estas materias económicas. También ven la forma de poder lucrar. Y esto es lo que dice el profeta, que están en sus camas y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. No son cualquier persona, son opresores que solo piensan en el mal. Se refiere a aquellas personas que ostentan el poder económico. No se conforman con lo que tienen, sino que, bueno, tienen suficiente, pero no les satisface, por lo tanto están planificando en sus camas cómo poder aumentar su patrimonio, enriquecerse más todavía. Estas personas se adueñan de los campos y de las personas que en ellas hay. ¿De qué manera ellos se adueñan de los campos y se adueñan de las personas? Es decir, esclavizan a las personas y las propiedades de los otros, ellos lo hacen suyo. ¿Cómo creen ustedes que se lleva a cabo, se ejecuta este procedimiento de hacerse dueños de las tierras y también de las familias que habitan en esas tierras? Por prestamistas. Puede, Muchas eh, veces ya. piden No, habla, dinero no, mi hermana. y después ya no pueden, la gente no puede pagar y al final termina vendiéndose como esclavo y vendiendo sus campos.
Correcto, muy bien, hermano, Belén. Hermano Boris. Eh, bueno, yo iba a decir corrompiendo a los líderes, a los jueces, sobornándolos. Mm. Eso lo que menciona todo el profeta, es Miqueas, pero no lo menciona solamente él. ¿Recuerdan otro profeta que mencionaba o aludía lo mismo? La misma práctica. Amós, El profeta Amós Amós lo parece, menciona, el profeta Amós. claro. Claro, los prestamistas pedían dinero, eran usureros, elevaban los impuestos y los intereses de manera exorbitante. Por un par de sandalias, los intereses eran tan altos que después ya no podía pagarlo. ¿Y cómo lo pagaban? Vendiéndose ellos como esclavos y vendiendo también sus tierras para poder pagar. Lo que están haciendo es una repugnancia, es una abominación, es un pecado terrible, porque este pecado está castigado, sancionado en la ley de Moisés. Está tocándose algo sagrado que es la tierra, el patrimonio de subsistencia de los israelitas que han llegado a la tierra de Canaán. La idea de la propiedad privada es muy diferente a lo que se tiene un mundanal. Eh, en la economía liberal, por ejemplo, tiene un concepto de la propiedad privada. John Locke creo que habla acerca o reflexiona con el tema de la propiedad privada. Pero el concepto de la Biblia es diferente. La propiedad privada desde el punto de vista bíblico es muy distinto. El concepto bíblico de alguien poseer algo suyo es de mayordomía. Ese es el concepto. Mayordomo solamente de la tierra. No puede hacer con ella lo que quiera. No puede venderla a perpetuidad. Si ha contraído una deuda y ya está bajo el control del amo y de quien se está haciendo pagar al comprar ese terreno, después tienen que devolverle el terreno. Tienen que darle la libertad otra vez. Esto se conoce como el año de jubileo. Y después de 7 años también perdonar todas las deudas. La finalidad dentro del pueblo de Israel es que guardar este equilibrio, que ninguna persona acumulara tantos recursos en perjuicio y sobre otros, porque la tierra es de Dios y Él la ha distribuido de acuerdo a las necesidades de cada uno de las tribus. La tierra no se puede vender a perpetuidad, porque la tierra pertenece a sus antepasados, es de ella, no es de él, de esta época. No lo puede vender tampoco porque esa tierra que Dios se lo dio a una familia, se lo dio a una tribu, es de los descendientes, del futuro de ellos. Si lo vende, va a perjudicar a sus descendientes y va a traicionar a sus antepasados. Le va a causar un grave daño a los que vengan posteriormente después. Y eso es lo que están haciendo los opresores, quedándose con las tierras, no están devolviendo la libertad, no están haciendo descansar la tierra, no dan libertad, no perdonan ninguna deuda. Están acumulando riquezas exorbitantes, esquilmando a su propio pueblo, esclavizando a su gente. Son opresores, son despiadados opresores. Son personas que maquinan el mal estando en sus camas y lo ejecutan después cuando amanece en la mañana, dice el profeta Miqueas. Por eso que se ha tocado algo sagrado, algo repugnante para la ley de Moisés. Eso es lo que está condenando el profeta Miqueas acá en esta sección, a los que planifican el mal. Pero se refiere a eso, a los que ostentan el poder económico, se adueñan de los campos y se adueñan de la libertad de la gente. Tienen que darle la libertad después de 7 años, pero ellos lo han esclavizado a perpetuidad. El pueblo de Israel no puede ser esclavo porque ya fueron esclavos en Egipto. Y por eso que deben tener la libertad. No se pueden esclavizar a su propia gente, a su propio hermano, porque Dios lo liberó para que vivieran libres. Ese es el otro daño tan terrible, tan grave, una violación al pacto, porque es una afrenta contra un ser humano que ostenta la imagen de Dios. Por eso que es algo sagrado lo que se está tocando acá, por eso que merecen la destrucción esta persona que están llevando a cabo una, un ultraje de esta característica, de esta naturaleza.
¿Qué más? Oprimen a los dueños y oprimen también a sus familias. Cuando logran pagarse la deuda, se han adueñado de las tierras, se han adueñado de la familia y los siguen oprimiendo más todavía. Ya están esclavos, se han esclavizado, están pagando la deuda esclavizándose, pero en esa condición de esclavos continúan oprimiéndolos severamente. No se conforman con esclavizarlos, sino los siguen eh, oprimiendo mucho más todavía. Por esa razón los opresores tendrán que rendir cuenta de sus actos, dice el profeta Miqueas. Ya no andarán erguidos, es decir, con la frente en alto, o con lo que quiere decir, ¿qué es lo que quiere expresar, hermanos, cuando dice no andarán erguidos? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué quiere comunicar el profeta con esta? Arrogancia. Ya no andarán así arrogantes, como mirando, despreciando al resto, ¿eh? Como con Claro, un orgullo. como soberbia, arrogancia, Eso le dice el claro. profeta. Ya no andarán así. Ustedes, los opresores, los que han esclavizado a la gente, que se han adueñado de los campos, los que se salieron con la suya en su maldad, aparentemente no van a sufrir las consecuencias. El Señor le dice acá en el profeta Miqueas, ya no andarán erguidos, se le acabará la soberbia, el orgullo. Verán que no se salieron con la suya, porque hay un juez que está mirando todo desde el cielo y ha escuchado las oraciones de aquellos que han sido pisoteados por ellos. No andarán más erguidos, pues porque ahora se apronta su desgracia. Uy, esto está al borde del desastre. Es como si en un peligro de bélico, por ejemplo, en una guerra, los ucranianos, por ejemplo, vieron que en las fronteras con Rusia y en las fronteras, no recuerdo el otro país que está al norte, lo rodearon con tanques y con contingente militar. Así está el pueblo de Israel ahora. Así lo ve el profeta Miqueas. Literalmente, no en un sentido figurado, porque los asirios están pronto a iniciar su campaña de conquista militar sobre los territorios que se interponen para llegar a Egipto, porque los asirios pretenden llegar hasta Egipto, conquistar toda la fértil media luna. Y entre medio, como el jamón del sándwich, se encuentra el pueblo de Israel. Ellos atravesarán el pueblo de Israel, lo destruirán y aniquilarán por completo. Por eso el profeta Miqueas le dice, ya no andarán erguidos, porque se apresura su desgracia. Prontamente experimentarán ellos, los opresores experimentarán lo que le hicieron a su propia gente, a los israelitas. Las tierras que los grandes terratenientes obtuvieron serán repartidas por el invasor, también dice el profeta Miqueas. Los codiciosos, los opresores, la petulancia, de todo eso está hablando el profeta Miqueas. Las tierras de los grandes terratenientes que obtuvieron de manera fraudulenta, de manera arbitraria, ilegalmente, porque no respetaron la ley de Moisés. Esas tierras que ellos obtuvieron van a ser repartidas entre todos los invasores que van a llegar a, serán para otros entonces. Ya, bueno, eso es lo que dice en esta sección. Planifican el mal los codiciosos, los opresivos, los opresores o los que son petulantes. Sobre todo ellos llegará la desgracia. Hay una promesa de provisión del verso 2 al verso 13. De cierto te juntaré todo, Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuní como oveja de vosotros, como rebaño en medio de su aprisco. Habrá estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirá camino y pasará la puerta. Saldrá por ella y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos Judá. Después de este juicio sobre los opresores, los codiciosos, sobre los petulantes, que piensan que se han sacado, han salido con la suya, después de todo eso, que viene el juicio de Dios y se van a repartir las tierras malavidas, Dios es misericordioso, es bondadoso,
para que no estén tan con el mensaje arruinados o decepcionados. Dios le promete que habrá provisión para ellos. Dios los va a restaurar, lo va a levantar nuevamente. Lo va a hacer volver a su tierra cuando había sido ido a la cautividad. Pero no se cumple con los israelitas del norte. Sí se cumple, es decir, logran regresar los del sur, los judíos. Bien, esto es lo que le dice el profeta Miqueas entonces. El profeta Miqueas, analizando este pasaje bíblico, hermanos, tendrá algo que, que se pueda aplicar a nosotros en la actualidad. O es un mensaje que está limitado, un mensaje muerto que ha quedado sepultado en el pasado y que no, nada tiene que decirnos a nosotros hoy. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Creo que, en mi opinión, sigue siendo muy presente el mensaje de Miqueas, sobre todo en un tiempo como actual, mismo Chile. Después de la pandemia, por ejemplo, propiedades como los arriendos han subido tanto, la gente no puede acceder a una propiedad, se tiene que prácticamente echar todo su sueldo para solo arrendar, ni siquiera propiedad, algo propio. Y hay una injusticia tremenda allí hacia la sociedad y un gobierno que parece que es indiferente a esa realidad donde no se hace nada para proteger al que tiene menos. Y que prácticamente todo su dinero, en vez de ocuparlo en comida, en alimento, lo tiene que ocupar para pagar simplemente un techo donde habitar, y que ni siquiera es propio, es arrendado. Creo que ahí hay una injusticia y que aplica perfectamente en el mensaje de Miqueas para nuestro tiempo. Perfecto, muchas gracias por esa reflexión y aplicación del mensaje del profeta Miqueas a nosotros los contemporáneos. ¿Eh? Bien, tiene algo que decirnos entonces este profeta. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Quién más tiene otra opinión acerca de qué manera se puede aplicar este mensaje del profeta Miqueas a nosotros hoy? Bueno, puede ser también en el sentido de los préstamos de los bancos, por ejemplo, cuando cobran tasas de interés muy altas, ¿no es cierto?, a la gente que necesitada, gente que se endeuda inclusive hasta para comer hoy en día, que antes se endeudaba, no sé, pues, para comprarse una casa, para comprarse un auto, para comprarse algo, un terreno, qué sé yo, pero hoy día hay gente que se endeuda hasta para comer, para las necesidades básicas. Y les cobran tasas de interés altísimas, algunos bancos, ¿ya? Ese también un abuso que se ve reflejado de lo que decía el profeta Miqueas con los tiempos actuales, ¿ya? Eso Muy igual bien, sí, se puede ver. perfecto. Aquí estamos escuchando al profeta Miqueas, estudiando y analizando estos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 de este importante profeta de la justicia social. Así John Robinson lo designaba como el profeta de la justicia social. Un libro de texto muy pequeñito, pero era muy bueno de introducción a los profetas menores. Mm. Y La así lo justicia designaba, social, bueno, el profeta de la Miqueas justicia era el social. justiciero social. Mm. Sí, así lo designaba ese autor Claro. cuando lo estudié, hace años. Hermano, Sí, hermana Belén. igual viendo los juicios por el pecado que menciona aquí Miqueas, me recordé de una noticia que leí hace unos días sobre cómo el Evangelio de la Prosperidad está acabando con los hombres y las mujeres en Kenia, porque salía que la gente se endeudaba tanto por querer salir de la pobreza y tener mayor riqueza o poder alimentarse bien, que acudía a préstamos de, de la mafia para poder pagarle a los pastores para que ellos oraran por milagros y cosas así.
y si no les funcionaba tenían que volver a pedir plata y cada vez la suma que le pedían estos hombres era más alta. Entonces la gente terminaba eh, eh, sin dinero, con muchas deudas y con problemas con la mafia por querer salir de la pobreza. Entonces, en ese aspecto igual se puede ver en el cristianismo que hay muchos que son codiciosos, que oprimen y que planifican el mal, porque claramente eso es un negocio para aquellas iglesias que trabajan oprimiendo a los más pobres. Eso sería mal. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, Dios mío, la falsa teología lo que puede hacer es lo que puede causar en el ser humano, ¿eh? Claro, la teología de la prosperidad le dice que son malditos los que son pobres, los que no tienen recursos económicos. Son malditos los que andan arrendando. Tienen un espíritu de maldición, o tienen un espíritu de pobreza, o le falta la fe, o no tienen auto, le falta la fe. Están bajo maldición, tienen que cortar con esa maldición. Es terrible esta falsa teología, ¿eh? La teología o doctrina de la prosperidad. El, bueno, aquí estamos viendo los principios, los temas, los contenidos del mensaje evangélico para cumplir el ministerio profético. Este es un profeta y este es su mensaje, basado en la ley de Moisés, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios, que comienza su discurso con el juicio de Dios, sentenciando al pueblo de Israel, siendo el juez y decretando la sentencia, y después denunciando los pecados de los poderosos, de los que ostentan el poder económico, y indicándole que no se saldrán con la suya, porque vendrá el juicio de Dios, siempre esperanza también. Aunque viene el juicio, hay esperanza para este pueblo y para los que han sido oprimidos también. Este es el mensaje evangélico. ¿De qué está hablando? De un tema social, económico, una conducta inmoral en cuanto a los temas materiales. De eso está hablando el profeta. Hasta ahora todavía no ha entrado en el tema de la idolatría, un pecado religioso. El mensaje evangélico entonces es un mensaje integral. No solamente habla de, de temas religiosos, como de doctrina, eh, o de herejías, o de idolatría, eh, o también de temas como la homosexualidad o aborto. Habla de todos esos temas, más este, que es un tema económico, muy puntual, un tema de una actitud de la sociedad. De eso está hablando este profeta. Por lo tanto, se debe integrar, se debe incluir y debe estar presente en un mensaje evangélico para cumplir con el rol profético de los predicadores. No son profetas los predicadores, pero ejercen el ministerio profético. Bueno, algunos son profetas, pueden ser profetas también, puede ser profeta, tener el don de profecía y también ejercer el ministerio profético, pero que no tiene el don de profecía y emplea estos temas, estos tópicos o estos contenidos de los profetas del Antiguo Testamento, si lo aplica ahora, está ejerciendo el ministerio de la profecía o el ministerio profético. Ya, continuemos entonces, mis hermanos. La Biblia habla de todo, entonces, no es solamente de la parte espiritual, sino habla de la parte material también. Porque el ser humano no es solo espíritu, también es cuerpo, tiene un cuerpo. Bien, vamos analizando, vamos al capítulo, eso era el capítulo 2, vamos ahora al capítulo 3. Los juicios personales ahora, estamos en el capítulo 3, verso del 1 al verso 12. Para alcanzar a ver todos los capítulos, mejor vamos a andar más rápido, hermano. Y voy a presuponer que estas porciones bíblicas ya se leyeron para responder las tareas. Y así avanzamos más rápido. De lo contrario, no vamos a demorar mucho en leer y después analizarlo. Hay juicios personales ahora. También estamos en la sección del juicio a Israel y a Judá. Sobre los líderes, sobre los profetas, sobre los jefes y los magistrados. Cuando se refiere a los líderes, se refiere a los gobernantes. ¿Qué le dice el profeta Miqueas a los gobernantes? Reprocha el mal que han causado.
Ellos son los pastores. Bueno, el profeta Ezequiel utiliza el término pastores, no se debe interpretar como los pastores que dirigen iglesias en la actualidad, sino que se refieren a los gobernantes políticos de la antigüedad, los príncipes, los gobernantes, los reyes, eso eran los pastores, los gobernantes. Tenían la finalidad de pastorear al pueblo de Israel, de protegerlo, de cuidarlo, de procurar la estabilidad integral de la población en general, teniendo como base o fundamento la ley de Moisés. Bueno, eso es precisamente de lo que se han apartado los gobernantes y lo que no están realizando, principalmente los de Israel del norte, porque los del sur es diferente. Hubieron buenos reyes y buenos gobernantes también en eso. El profeta reprocha el mal que ha causado. Han oprimido severamente al pueblo. Se han vuelto en expertos carniceros. ¿Por qué las imágenes que emplea el profeta aquí se han vuelto expertos en la carnicería? Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 3. Hermano Juan Tapia, por favor. Del capítulo 3 estamos del verso 1 al verso 3, porque esa expresión, esas imágenes que emplea Miquea, conviene leerlo. Los vamos a leer porque es muy rica la imagen que emplea. ¿Se escucha? Ahora sí, hermano Juan. Amén. Capítulo 3, versículo 1 Al 3. al. Al verso 3. Amén. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno, llamáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Amén. Ya. Esa es la imagen que está empleando el profeta Miqueas para describir e ilustrar la actitud y la acción que están desempeñando los gobernantes contra el pueblo de Dios. Pareciera indicar que lo están cocinando para la olla, para devorárselo, y le sacan la piel. Es decir, el pueblo son su alimento. Ellos comen del pueblo, como comer presas y animales. Lo despedazan, le arrancan la piel, le arrancan, luego de arrancarle la piel, le sacan, le quebrantan los huesos, desollan la piel sobre ellos, le quebrantan los huesos, rompéis como el caldero y como carnes para la olla. Los desmembran. Eso es lo que están haciendo. Es un sentido figurado para describir la opresión de los gobernantes sobre el pueblo de Dios. Esto se aplica para la época de las dictaduras en América Latina o para dictaduras, bueno, donde haya dictadura en cualquier parte del mundo, todas las dictaduras de derecha, de izquierda son dictaduras, son iguales. O la dictadura de Stalin, por ejemplo. Son cosas, pero cosas espantosas lo que hacía ese hombre. Mm. Realmente espantosas. Son cosas terribles. ¿Hermano Boris? Sí, o sea, justo me estaba acordando yo de ese hombre, lo que Sí. hizo en Ucrania, por ejemplo, con la masacre que hizo en Ucrania, con una masacre que se llamó Homolodor. Y claro, se veían las imágenes de los niños prácticamente en hueso y piel, Mm, porque ese hombre les quitó todo el alimento mm, y se morían de hambre toda la gente. sí. Aparte que lo esclavizaba y lo asesinaba. Sí, me acuerdo de esa imagen cuando lo vi. Mataban y fusilaban al que había sembrado su campo con trigo y él desesperado en el hambre iba a buscar trigo y lo fusilaban antes de llegar a su campo. No, fue terrible, no. Como 3 millones de ucranianos parece que murieron en esa hambruna, en un solo año. 3 millones de ucranianos, en un solo año. Lo que hizo Stalin. No se, no se publicita tanto, no se da a conocer lo que hizo ese hombre, ¿eh? Pero Mm. fue peor que Hitler, porque si hubiese tenido más tiempo, mató O más sea, personas. claro. Qué terrible, señor. Pero bueno, todas las dictaduras son así. Desmembran, destruyen. Todo tipo de dictaduras en cualquier parte del mundo son iguales.
Disculpe, profe, ¿este versículo 2, esto es literal lo que dice aquí o tiene un simbolismo solamente? O- ¿Cuál, hermano? el Qué versículo 2 parte cuando específicamente? dice, el versículo, capítulo 3 versículo 2 cuando dice, te arrancan a mi pueblo la piel y la carne hasta dejarlo en los huesos. O sea, el- o sea, le sacaban la piel literalmente, No, ¿o no? es metafórico solamente Ah, ya, para describir la opresión de los gobernantes sobre el pueblo de Israel. ya. Me acuerdo que Isaías también parece que hablaba acerca de ustedes que moléis el rostro del pueblo como se muele harina, pero son siempre imágenes metafóricas. Recuerda que el Ya. profeta Miqueas es muy rico en expresiones, en imágenes, en figuras literarias, en metáforas. Es muy poético, la característica de la poesía es la metáfora. Y, y además él compone, y todas las profecías se componen de acuerdo a una estructura poética. Y por lo tanto, como es profecía, es un oráculo profético, se expresa como este autor, que es un poeta muy bien elaborado. Escoge muy bien las palabras para lo que quiere comunicar. Y además que es judío, es decir, los judíos para expresar la opresión, la tiranía, la destrucción de los gobernantes sobre su pueblo, necesita emplear imágenes, porque el lenguaje, el idioma hebreo no es abstracto, sino que es muy concreto. Por lo tanto, para expresar la opresión lo expresa de esta manera. Le sacan la piel, le sacan la carne y dejan el puro hueso, quebrantan los huesos y cocinan al pueblo de Dios como para la olla, para Es servirse del como, pueblo. ¿Sí, es hermano como Juan? un comportamiento caníbal. Claro, claro. Misericordia. Una consulta, ¿eso es válido, por ejemplo, llevarlo, si uno tiene que entregar un mensaje, es válido, por ejemplo, usar eh, de una forma para poder expresar algo, la predicación, si fuese algo así Metafórica. parecido, Metafórica. metafóricamente? ¿Eh? Claro, por supuesto, por supuesto. En las predicaciones deben abundar las metáforas, las figuras retóricas, los símiles, los, ¿qué más? Las exageraciones, que no son mentiras, sino exageraciones, hipérboles se llama. Son Hipérbole, hipérboles. Cristo utilizó eufemismo. eufemismo, todo eso. Claro, hay que emplear eufemismo para que la gente no se ofenda, para no ofender al lector, el oyente. Se deben emplear eufemismos. Pero hay que ser rico en las figuras literarias, hay que ser ricos. Los buenos predicadores son ricos en las figuras literarias. Sí, muy buena pregunta, hermano Juan. Cristo era rico en las figuras literarias, empleaba las hipérboles. Cuando decía, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar el tuerto y manco al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno de fuego. Claro, empleaba muchas metáforas. Hay un predicador chileno que lo admiro mucho, ahora que no lo escucho, más leo que escuchar, pero cuando estaba recién convertido lo escuchaba mucho, siempre, todos los sermones los escuchaba de él. Vendía en esa época, eran CD parece, que vendía. Bueno, no me compré mucho, lo escuchaba en la radio 920, lo escuchaba. Y era Ernesto Silva, no sé si ustedes lo ubican, hermano, al famoso Ernesto Silva. Ya él es rico en metáfora, muy gracioso, muy chistoso. Mujercita llorona, le dice. Son canarios cantores. Esa expresión me gusta, los canarios cantores. Se pasan cantando en su jaula, tienen miedo de salir a la calle con temor a que un gato se lo devore de un zarpazo. Y así emplea figuras muy graciosas. Muy, muy retórico, muy coloquial también, Ernesto Silva. Ya, en la expresión, oralmente, es muy contundente, pero en cuanto a algunas ideas que él tiene no son muy acertadas, porque en una oportunidad dijo que nosotros vamos a utilizar tanto el computador que al final vamos a tener solamente tres dedos en el futuro, de usar tanto computador. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba inclinándose o dando la posibilidad de la teoría de la evolución, que evolucionamos de acuerdo
a los órganos que nosotros utilizamos. Bueno, está muy reflexionado lo que quiso decir en ese sentido. Pero en cuanto a la locuacidad que tiene, es extraordinario. Y el profeta Miqueas es así, abunda en estas expresiones. Pero no solamente a los gobernantes se le, se le anuncia el pecado, sino que también se denuncia el pecado a los profetas. Los profetas, ¿por qué los profetas? Bueno, estos son falsos profetas, no son verdaderos profetas. Son graduados de las escuelas de profetas. Probablemente, aquí estamos viendo probablemente, no hay seguridad, por eso decimos probablemente, eh, a las escuelas establecidas por Elías, Eliseo, pero tenía la función de enseñar la ley, contrarrestar la religión de los Baales. Por eso se reunían en gremios, en grupos, se enseñaba la ley y se distribuía el conocimiento de la ley en todos los sitios. Esa era la escuela de profeta. Era como una especie de instituto bíblico actualmente, donde se capacitan, conocen la Biblia, temas técnicos como homilética, hermenéutica, por ejemplo. Ella se preparaba para enseñar la ley de Moisés. Y parece que después tomó una formalidad dentro de los gobiernos. Y después parece que se formalizó este asunto y el Estado luego le firmaba un documento de acreditación para los profetas. Los profetas estaban acreditados por el Estado y eran funcionarios públicos, pagados. El Estado les pagaba a los profetas porque eran funcionarios públicos. Tenían que profetizar. Esa era la función de los profetas. Si ellos querían ir a la guerra, como eran profetas asalariados, los profetas decían, vamos a ir a la guerra, no va a ir bien, el Señor va a ir con nosotros. Y el rey emprendía la guerra. Ni se le ocurriera siquiera a un profeta indicar que en la guerra le iba a ir mal. Eso era imposible porque perdía su trabajo. No, lo dije, este es el falso profeta porque no me está profetizando de acuerdo a lo que yo le estoy pagando. Yo le estoy pagando para que me profetice bien. No le estoy pagando para que me profetice bien. Qué absurda la idea, qué engaño a sí mismo de la gente. Claro. Ya, Profe, una consulta. sí. ¿Algunos de los profetas bíblicos eran de esta escuela de profetas? ¿O no? ¿O no hay ninguno? No, no ninguno. Ninguno de ellos. Ninguno. Ya, Ninguno sale de esta escuela de profetas. ya. Ninguno es acreditado. Ninguno es oficial. Ninguno es legal. Todos los profetas son ilegales y no tienen la acreditación, son informales. Desde la perspectiva, lo estamos mirando, lo estoy pensando, desde la perspectiva del Partida del Estado, hombre. del Estado. Claro, del hombre. Y no recibían paga tampoco. Claro. No estaban relacionados con el gobierno, ni tenían una educación formal en estas escuelas de profetas, que no sé qué le habrán enseñado a respetar al rey y a profetizar conforme a los caprichos del rey. Pero la ley ya después, originalmente tenía una buena intención, contrarrestar la enseñanza de Baal, pero después se oficializó este asunto. No, los profetas aquí son profetas ilegales, no autorizados oficialmente, no son profetas asalariados, no son profetas de la corte. Esta gente son profetas de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Son diferentes. Y le hablan a estos profetas. Hacen descarriar al pueblo. Acomodan su mensaje de acuerdo a la paga que reciben de los oyentes. Que reciben una buena paga, le profetizan prosperidad. Pero si no recibe una buena paga, si la ofrenda no es voluminosa, entonces le profetizan guerra. Lo de la doctrina de la prosperidad, los profetas, ¿qué profeta de la prosperidad va a profetizar juicio, destrucción, que se arrepientan, que abandonen el pecado, que dejen de defraudar, que dejen de pecar, que se arrepientan y se vuelvan a Dios? ¿Qué va? Después no van a recibir una buena ofrenda que el predicador de la prosperidad. Tienen que Claro, estos profetizar. son como los predicadores de la prosperidad, son como estos profetas de la escuela. Estos nunca, los profetas de la prosperidad nunca, de los actuales digo yo, ¿Mm? nunca predican de arrepentimiento
de juicio, nada de eso. Solo es Cuidado. prosperidad. Le dicen que tu hijo va a ser el próximo presidente de la República y nunca se cumple. Que Claro, todo eso algunos lo se tiran al, profetizan. me acuerdo que algunos se tiran de candidato a alcalde, a diputado, Ya. y no salía ni uno. Eran todos falsos, No ¿ah? serán los Puras más. profecías Claro. falsas. Puras, puros Igual, falsos profetas. Sí, me notó Marcos. igualmente, sí, igualmente los profetas de la prosperidad igual echan su juicio, pero el que no suelta el billete le caen todas las penas del infierno. No, Dios Ah, mío. claro. Bueno, igual que acá, el que no le da buena ofrenda, le profetiza en guerra. Por eso dice el profeta Miqueas, claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Bueno, son muy parecidos, ¿eh? Bueno, igual hablan juicio los de la prosperidad. Auto, casa, tu negocio, este año te va a bendecir, va a ser prosperado. Esa es la profecía de la doctrina de la prosperidad. Bueno, es una doctrina materialista, consumista, exitista, neoliberalista, terrenal, antropocéntrica. Mm, No es cristocéntrica, en absoluto. Antropocéntrica. El mejor ejemplo de una teología antropocéntrica, materialista, exitista es esta, la de la prosperidad. ¿Qué más? Dios castigará a los falsos profetas al avergonzarlos públicamente. Mientras que el verdadero profeta, en el verso 8, ¿qué nos dice el verdadero profeta, hermano Claudio Andrés Romero López? Por favor, mi hermano Claudio. En el verso 8. Estos son los falsos profetas, más el verdadero profeta, ¿qué dice de sí mismo? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y del juicio de la fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel de su pecado. Perfecto. Ahí estamos viendo entonces que hay una diferencia. Este sí está lleno del Espíritu Santo de Dios. Al experimentar la llenura con el Espíritu de Dios, ¿cuál es el resultado, la consecuencia del ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Cuál es ese resultado de la llenura del Espíritu en el Antiguo Testamento, en el caso del profeta, de este profeta? O la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Bueno, podría ser que el pueblo los mataba, una de las Bueno, consecuencias. en el mismo verso 8 lo menciona. ¿Eh? En el mismo verso 8, la consecuencia de ser lleno del Espíritu. ¿Por qué Él es lleno del Espíritu? ¿Cuál es la finalidad? La razón por la cual Dios llena del Espíritu a este hombre. Para, Le daba valentía para anunciar, Eso es. autoridad. Le da valentía, le da fuerza. Eso es. Para anunciar el mensaje de Dios. En el Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Acá el propósito es el mismo de la llenura con el Espíritu Santo. Se presupone entonces, de acuerdo a lo que nos dice el profeta, que todos los profetas, aunque explícitamente no lo mencionen, todos son llenos del Espíritu de Dios. Por eso que fueron constituidos como profetas y son profetas, porque tienen el Espíritu de Dios para profetizar, para darle valentía y poder, darle la fuerza para denunciar el pecado. Aquí nos está diciendo para denunciar el pecado. Claro, alguien tiene que estar lleno del Espíritu de Dios para tener esa valentía sobrehumana y denunciar el pecado sobre el pueblo. También se conoce esta doctrina como el bautismo con el Espíritu Santo. Llenura, bautismo, tiene la misma finalidad, darle poder para predicar, testificar acerca del Señor Jesucristo. Y todo el mensaje evangélico. Pero no solamente para eso, para predicar, sino para capacitarlo para servir en todas las áreas. Puede ser pastor,
evangelista, misionero, escritor, exégeta, teólogo, ¿qué más puede ser? Corista, sembrador de iglesia. Bueno, todos los servicios, todos los cargos dentro de una congregación, dentro del ministerio de una iglesia, eh, son llenos del Espíritu Santo para desempeñar estas funciones. No se explica una adecuada función y la motivación también, esta inspiración en servir, sino por medio de la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo, porque le capacita para el servicio cristiano. Ya, aquí encontramos entonces un hombre que es lleno del Espíritu Santo de Dios. En contraste con los otros profetas, que no eran llenos del Espíritu de Dios. Y los jefes y los magistrados también se mencionan acá en el verso 12, eh, verso 9 al verso 12. Hoy estos jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abominan el juicio, pervierten el derecho. Ya. Los magistrados abominan el juicio, son jueces, pero que no tienen compromiso con la justicia. Pervierten el derecho. ¿Qué más? Son injustos. Sus jefes, qué terrible esto, qué cosa más terrible. Los jefes juzgan por cohecho, aceptan soborno, y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, de Jerusalén vendrán a ser montones de ruinas, del monte de la casa como cumbres de bosques. Todas las metáforas, las imágenes que emplea. Como cumbre de bosques, como montones de ruinas, como arada de campo. Imagínense la ilustración que emplea el profeta Miqueas para indicar lo que ocurrirá con el pueblo. Quedarán arados como en el campo. Uno de los términos que se utiliza cuando comienzan a arar es romper la tierra. Y luego se comienza a arar, romperla, se rompió la tierra. Eso es lo que Dios va a hacer. Va a arar, va a despedazar, va a destruir a su pueblo. Porque aceptan soborno. Sus jefes juzgan por cohecho. Esto es muy terrible. El que tenga más plata se asegura el juicio. Es decir, el juez va a sancionar a mi favor, porque yo lo compré. Él va a sancionar de acuerdo a lo que yo deseo, porque yo le pagué muy bien a este juez. Es mi amigo entonces. Él me va a ayudar a cumplir y a satisfacer mis caprichos. Y la otra persona que le llevaron a juicio no tiene ni siquiera para pagar un abogado, entonces no tiene ninguna posibilidad para defenderse. No, es terrible. Este es terrible porque es un juez justo. Dios escogió a este pueblo para manifestar la justicia. Y es precisamente todo lo contrario que está haciendo el pueblo de Israel. No se merecen otra cosa, sino que venga el Señor y are la tierra, y le are juntamente con ellos. Ellos son como terrones de tierra, donde pasará el arado y lo va a desmenuzar, lo va a despedazar. Eso es lo que nos dice este importante profeta. Pero no solamente eso, sino que sigue avanzando en su profecía. Quedan 5 minutos Profesor, más. ¿puede retroceder Por la supuesto que sí, diapo? pues. Por Para... supuesto que sí, pues, hermano. Me faltó escribirla. No hay problema. Usted manda nomás y nosotros estamos al servicio. Como dice el hermano a la orden, dice el hermano de Venezuela. No está el hermano Antonio aquí de Venezuela. Pero me gusta como dicen los hermanos. Todos los hermanos venezolanos dicen a la orden. O venezolanos todos dicen a la orden. Bien. Sigamos avanzando entonces. Queda 5 minutos para no, 5 todavía para trabajar la otra diapositiva. ¿Ahora sí, hermano Boris? Sí, ahora sí. Ok, ok. En la otra sección, el templo, el justo de Israel exaltado en su reino. ¿Dónde será exaltado este justo? Bueno, que no se puede aplicar a otro, sino al Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que se refiere a Cristo? Porque el Nuevo Testamento se lo aplica al Señor Jesucristo. Y también lo menciona el profeta Isaías, capítulo 2, verso del 1 al verso 4, el reinado universal de Jehová.
Estamos en el capítulo, ¿sí? Capítulo 4. Jerusalén, su templo será lugar de peregrinación de todos los paganos convertidos, dice esta primera sección. Es símbolo de paz y de la convivencia fraternal. Ya no habrá enemigos, sino que habrá paz. Y el templo de Jerusalén será un lugar de peregrinaje. Desde Jerusalén vendrá la instrucción, vendrá la palabra del Señor. Porque anteriormente, los capítulos anteriores, está indicando que en Jerusalén son lugares altos, es decir, lugares idolátricos. El templo de Jerusalén se está adorando a Dios como si estuviese adorándose a Será o a Baal. Por eso se llama lugares altos, idolátrico, pagano. Pero ya dejará de ser su paganismo ahí. Vendrá ahora, después, cuando venga, sea exaltado el justo de Israel, podrá venir la instrucción, la palabra del Señor. Dios mismo administrará justicia en las naciones, poderosas y lejanas, porque el pueblo fue incapaz de hacer justicia. No pudo ejercer una adecuada justicia. Y nadie tampoco puede ejercer la absoluta justicia porque no pueden saber las intenciones, las motivaciones de los seres humanos. Habrá paz y libre definitivamente de la amenaza de una guerra, por eso es que no se van a preparar más para la guerra. La vid y la higuera simbolizan tranquilidad, paz y seguridad, y la expresión torre de rebaño alude a Jerusalén. Esto se cumple y se ha utilizado para describir un periodo histórico denominado la época milenial. La profecía de algunas secciones, por ejemplo esta y otra más adelante, se utiliza para referirse a, al milenio. En el milenio se experimentará este desarme mundial, cuando habrá paz, cuando venga el rey, el justo, cuando venga Jesucristo. Para los que no lo interpretan de modo literal, para los amilenialistas, se cumple entonces en esta época. Para los amilenialistas, sin ley, o sea, perdón, sin milenio. Las iglesias presbiterianas, las iglesias, ¿cuáles son las más? La otra, La la luterana parece. luterana parece que es amilenialista, la iglesia católica romana también es amilenialista. La iglesia católica sí, po. Ellos creen que Recuerdo, ahora estamos en el milenio. sí. Tengo dudas con la metodista. Me parece mucho que la metodista se inclina más por el postmilenialismo. Los movimientos de santidad también fueron postmilenialistas. Y después adoptaron el premilenialismo. Los pentecostales adoptamos el premilenialismo. Pero sí se interpreta esta parte figurativamente, simbólicamente o metafóricamente. Entonces se cumple con la venida de Jesucristo. Por lo tanto, esto ya se está cumpliendo en la época de Cristo. Todavía no se consuma, pero ya se está cumpliendo. Para los premilenialistas, esto está por cumplirse cuando venga Jesucristo por segunda vez. Él va a establecer este gobierno milenial y esta parte de la profecía se cumple en esa época, cuando hay un desarme mundial y viene la instrucción de Jerusalén porque Cristo mismo está gobernando desde Jerusalén. Esas son las dos formas de interpretar este pasaje bíblico de acuerdo a la perspectiva escatológica que se tenga. Se cumple una porción y cuando regresen del cautiverio babilónico se irán bien, porque una profecía no agota. Cuando se cumple una parte de la profecía, no agota el significado de esa profecía, puede también tener su doble cumplimiento. Porque esa otra característica de la profecía, el doble cumplimiento de la profecía, se cumple en la época histórica cercana al profeta, pero hay otro cumplimiento en el futuro. Como Cristo, por ejemplo, con Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se cumplió en esa época. No es literal, sino metafórico para referirse a la doncella que tendrá un hijo. Cuando tenga un hijo, Dios cumplirá su promesa de liberar a su pueblo de una amenaza, de una invasión que viene sobre ellos. No recuerdo si era la guerra siro-efraimita o la amenaza de los asirios para referirse a Judá. Pero se cumple en esa época. Pero luego se cumple completamente, o el census plenio también se le conoce, se cumple completamente la persona del Señor Jesucristo cuando nace literalmente, ahora ya, sí, de una virgen, sin la intervención de varón.
como lo describe el profeta, perdón, el autor, el evangelista Mateo. Muy bien, mis estimados hermanos, hemos llegado hasta aquí esta parte, vamos a descansar media hora y luego retornamos, nos quedamos en este mismo link, apagamos las cámaras y los micrófonos y este mismo link para retornar. A las 9 en punto retornamos, mis hermanos.